Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro, capítulo 3. La vez pasada dejamos a medias el versículo 21, no lo terminamos. Vamos a dar un breve repaso. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y decíamos que este es un versículo que es un ejemplo de estos textos que hay que leer con cuidado para no desprender una interpretación equivocada o algo que de primera vista pareciera enseñar, pero decíamos que hay algunas reglas que hay que seguir siempre para interpretar la Biblia, tomar en cuenta, por ejemplo, todo lo que se dice del tema en otros lugares donde es más clara, hacer comparaciones, en fin. Y esto es algo que debe ser muy importante para poder nosotros realmente ver qué es lo que dice la Biblia y no lo que nosotros creemos que debe de decir, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto y decíamos que especialmente en este versículo hay un paréntesis aclaratorio que podemos leer en donde nosotros entendemos lo que realmente la Biblia nos quiere enseñar. Y es que es importante que nosotros leamos siempre lo que está atrás, lo que está delante, y especialmente en este caso del bautismo que ha sido mal entendido, ¿verdad? Nosotros podemos leer que si la Biblia pone una condición muy clara para bautizarse, es el hecho de creer. Y veíamos algunos ejemplos, como es el hecho del ladrón en la cruz, que a él se le prometió estar en el paraíso sin bautizarse. Veíamos, por ejemplo, la familia de Cornelio, que fue salvada antes de ser bautizada. Y en fin, podríamos decir que aunque el bautismo está ordenado por Dios, de ninguna forma se presenta como una condición para obtener la salvación, sino que básicamente el bautismo es una forma de identificar nuestra fe. Antes se hacía públicamente, ¿verdad? Y cuando las personas veían esto, sabían que estas personas se estaban volviendo cristianos. Pues además de todo lo que hemos dicho acerca de este verso, debemos entender que Pedro le está hablando a gente que estaba familiarizada con la mecánica del bautismo, en el cual, pues, eh, una persona es sumergida completamente en el agua, ¿no?, para ser sacada después. Esta es la forma correcta como se debe de bautizar a una persona: sumergirla en el agua y sacarla después, precisamente con la finalidad de ilustrar que como creyentes, pues nos estamos identificando con la muerte de Cristo al ser sumergidos en el agua, y cuando somos sacados de ella, pues nos estamos identificando con su resurrección. Entonces, el bautismo está pensado precisamente para recordar estos dos puntos. Y pues esto implicaba que una persona que entendía el significado del bautismo estaba declarando públicamente, por medio de este acto, que estaba dispuesta a morir a su antigua vida y levantarse a andar en una nueva vida. Y así es esto, ¿verdad? El bautismo implica sumergir, eh, teológicamente significa identificar, y es así, ¿no? Es como cuando tú, por ejemplo, bautizas una espada. ¿Qué quiere decir esto? Tú estás calentando el acero de la espada, ¿verdad?
estás fabricando ahí en la lumbre. Después de esto, la sumerges en agua y en este momento eh, la estás templando, ¿verdad? Y estás alterando su metal, lo estás transformando de una manera inmediata, definitiva e irreversible. Y nosotros sabemos que la Biblia habla de varios bautismos también. La Biblia habla, por ejemplo, del bautismo en el Espíritu. Y este bautismo en el Espíritu es el que transforma al creyente. Cuando recibe a Cristo, dice la Biblia que somos bautizados con el Espíritu Santo. Así dice en 1 Corintios 12:13, donde dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, este evento de transformación, este temple, este cambio irreversible en la vida de un creyente, se lleva a cabo cuando es bautizado en el Espíritu Santo. Y cuando es bautizado en agua, es la identificación pública de que ya ha sido bautizado en el Espíritu. Por eso, Pedro tuvo la precaución de poner esta nota entre paréntesis en este versículo 21, ¿verdad? Precisamente para aclarar que el bautismo no salva a nadie. Dice aquí, no quita las inmundicias de la carne, sino que en el momento en que te bautizas en agua, Dios espera que aspires a una buena conciencia hacia Dios, precisamente porque ya fuiste bautizado en el Espíritu y entiendes el simbolismo del bautismo de morir a tu vieja vida y resucitar a una nueva. O sea, nada más para recordar, voy a leer esta parte, ¿no? Empieza diciendo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y abre Pedro un paréntesis aclaratorio. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, esta aspiración a una nueva vida por medio del bautismo en agua se hacía más gráfica aún en aquella época en la que está viviendo Pedro. Porque en los primeros bautismos, la gente entraba al agua con sus ropas viejas y se les daban ropas nuevas al salir. Y así ilustraban que en ese momento dejaban lo viejo para vestir lo nuevo. Qué bonita simbología, pero era una simbología muy profunda, porque no solamente era algo bonito visualmente, sino que era algo muy simbólico y muy ilustrativo. Entonces, hecha esta aclaración, entendemos pues que en este versículo 21 nos está diciendo Pedro que el arca de Noé es un tipo de Cristo, es decir, es algo que corresponde o ilustra a Cristo, quien ha venido a liberar al hombre. Entonces, entendemos que Jesús es el único medio de salvación y al igual que en aquel entonces, pues fue puesto al alcance de todo aquel que quiera creer y librarse del juicio de Dios por medio de él. Y les digo esto porque recordemos que en espíritu, ¿verdad? Noé fue un pregonero de justicia y al igual que en el tiempo del arca de Noé, se les predicó la forma de salvación, pues esto ha sido siempre, hasta nuestros días, bajo el mismo mensaje, que la salvación está en Dios. Dice, el bautismo que corresponde a esta palabra que corresponde a,
en griego literalmente es la palabra tipo, por lo que así entendemos más fácilmente que Pedro está queriendo decir que las aguas del diluvio son un tipo, algo que está prefigurando a la salvación simbolizada por el bautismo. Y esto de los tipos lo vemos en toda la Biblia, o sea, es una forma de ser, de escribir y de enseñar las cosas. Por ejemplo, vemos que el Cordero Pascual era un tipo de Jesús. José era un tipo también de los sufrimientos de Jesús. El éxodo de Israel prefiguraba nuestra liberación, etc. Entonces, así, con este y muchos ejemplos más, nos podemos dar cuenta que esta forma de presentar una enseñanza espiritual por medio de tipos o símiles es algo muy frecuente en la Biblia. Así como, por ejemplo, nosotros podemos ver el estilo de Jesús a través de parábolas y ejemplos, estos son formas de enseñanza que contiene la Biblia. Y mira, siendo reiterativo en esto, les diré, por último, que la Biblia nos habla del orden como se dan las cosas. Y lo primero es creer. Vamos a leer un ejemplo muy claro en Hechos 8, donde dice estos versículos, el 29. Estamos hablando de un momento en donde Felipe es llevado por el Espíritu a hablar con un funcionario que iba por el camino leyendo la Biblia sin entenderla. Y el Espíritu le dice a Felipe que se acerque a él para que le explique lo que no está entendiendo. Y dice el versículo, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, la escritura que estaba leyendo este funcionario era un texto de Isaías, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es decir, aquí vemos un ejemplo del proceso de salvación donde están presentes pues la palabra de Dios, ¿verdad? Están presentes el entendimiento, el arrepentimiento y la fe, que son dos elementos indispensables para alcanzar la salvación. Y finalmente, después de que él cree, vemos el testimonio público de este arrepentimiento y fe por medio del símbolo del bautismo. Entonces, debemos notar que antes de llegar al punto del bautismo, el funcionario es cuestionado por Felipe. Cuando él le dice que se quiere bautizar, Felipe le presenta la única condición para poder ser bautizado. Le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, nuevamente vemos que una condición así prioritaria, sine qua non del bautismo es creer. Entonces, pues esto, dicho de paso, pues echa por tierra una costumbre que surgió 2 siglos después de querer bautizar a los bebés, que para quitarles el pecado original, para darles la salvación. Y nos damos cuenta que esta costumbre va en contra del principal requisito para ser bautizado, que es
creer en Cristo. Y desde luego, los bebés no tienen todavía la capacidad de hacerlo. Si tú te das cuenta, en ninguna parte de la Biblia se nos habla de un bautismo de bebés, ni mucho menos. Todos son gentes adultas que creen primero y después son bautizadas para dar testimonio público de su fe. En ese entonces, pues en este lugar, ¿verdad?, llena de ríos, el mismo Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Estaba llena de ríos o de lagos, y entonces la gente entraba a ellos, se bautizaba y pues la gente que pasaba lo veía. En resumen, si en el tiempo de Noé alguien me hubiera visto subir al arca, yo estaría dando a entender mi fe. Sabrían que me estaba identificando con lo que Noé había estado predicando de Dios y que yo creía en lo que él decía. Y por supuesto que estaba yo subiendo al arca porque estaba creyendo que pronto vendría un diluvio. En el tiempo de Pedro, si alguien me hubiera visto bautizarme, entendería que yo me estaba identificando con la enseñanza de Jesús y que estaba poniendo mi fe en él. Entonces, siguiendo estos dos ejemplos, subir al arca o bautizarse, serían dos eventos públicos que darían testimonio de una previa fe. Si yo no tuviera fe, yo no hubiera subido al arca. Si yo no tuviera fe, yo no sería bautizado. Pero en este verso, Pedro presenta a manera de ejemplo las dos cosas juntas, tanto el arca y el bautismo, porque ambas tienen en común el agua. Y lo hace con la finalidad de ilustrar que tanto como para un evento como para el otro, se necesitaba fe, creer, arrepentirse y obedecer. Entonces, con esto ya completamos toda la enseñanza de este versículo 21. Esto es lo que enseña este verso. Como les decía, hacen mal los que con ideas preconcebidas caen en la tentación de construir toda una teología alrededor de una ilustración tan sencilla y llana como la que está dando Pedro en este verso. Y no hay nada más que hacerle, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar estudiando en este capítulo 3. Ahora el versículo 22 que sigue. Dice, quien habiendo subido al cielo, está hablando de Jesús, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Al hecho de afirmar que Cristo murió y resucitó, Pedro agrega el hecho de que además Jesús ascendió al cielo. No debemos perder de vista la intención de esta carta, que fue dirigida a estos creyentes que estaban sufriendo una gran persecución. Y a modo de consuelo y aliento, les está recordando que así como Jesús venció a la muerte y resucitó, después fue con Dios. Y les está diciendo esto para hacerles entender que de la misma forma todos tendremos este proceso. Todos los que hayamos puesto nuestra fe en Jesús nuestro Salvador, vamos a morir, vamos a resucitar y vamos a ir al cielo con Dios. Así que haciendo un recuento de todo lo estudiado hasta aquí, nos podemos preguntar, ¿Cristo fue crucificado? Sí. ¿Él murió? Sí.
Y después resucitó, sí, también resucitó. Y después, ¿qué pasó? ¿Dónde está Él? Él subió al cielo para estar a la derecha del Padre, donde había estado antes de venir al mundo. Dice en Hechos 1, esta experiencia que ha haber sido extraordinaria, ¿verdad? La experiencia que tuvieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, cuando precisamente al estar hablando con Jesús, de pronto Él ascendió al cielo. Dice en Hechos 1 del 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, estos son dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Increíble, ¿no? Que les haya tocado esta experiencia. Y dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, a Pedro, a modo de consolación y de aliento, les recuerda estas cosas que se cumplieron en la vida de Jesús y que se cumplirán en la vida de todo aquel que crea en él. Y por lo tanto, de acuerdo a estas declaraciones, ¿verdad? Dios declaró a Jesús como Cristo, como Señor y como Rey triunfante, como poderoso. Como dice Pedro, a quienes se le sujetan ángeles, autoridades y potestades. Y mira, esto es bueno recordarlo porque en muchas sectas les gusta enseñar que Jesús no tiene el poder. Argumentan que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, y es verdad. Adán le dio el poder que Dios le había dado a él a desobedecer. Pero no debemos olvidar que aunque Satanás es un príncipe que ciertamente tiene poder e influencia, sigue habiendo un rey que está muy por encima de él, a quien Satanás está sujeto y lo obedece, el cual precisamente es Jesús. Satanás sigue supeditado al poder y a las órdenes de Dios, a las órdenes de Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice en Hebreos 1:3, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí se nos recuerda que Jesús es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el verdadero rey que rige todo el mundo. Dice la Biblia también en Santiago 2:19, ¿verdad? Nos recuerda que ante Jesús los demonios tiemblan y se le sujetan. Dice Santiago
¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús, como lo consigna Mateo en una parte donde Jesús se enfrenta con los demonios y estos se sujetan a él. Dice en Mateos 8, 28 y 29, cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y todos sabemos lo que sigue, ¿verdad? Después de eso, Jesús los expulsó, los sacó de estas personas y ellos obedecieron y se sometieron a la autoridad de Jesús. Esto fue en ese tiempo y aún sigue siendo así hoy en día. Los demonios se sujetan ante la autoridad de aquel que ha sido reconocido, ¿verdad?, como Señor y Salvador. Y al ser reconocido como Señor y Rey poderoso, por eso dice la Biblia que ante Jesús toda rodilla se doblará y reconocerán que Él es el Señor. Así lo dice Pablo en Filipenses 2, del 8 al 10, donde dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, ¿verdad?, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, todo, aún los demonios, sus autoridades, sus potestades, están sujetas a Él, porque además Dios ha determinado que al final de los tiempos, ¿verdad?, Satanás y sus ángeles vayan a ser echados en el lago de fuego. Como dice Juan, dice, y la bestia fue apresada, hablando de los demonios, ¿verdad? Dice, y ella, el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este va a ser el destino final de Satanás y de sus ángeles, ¿verdad? Junto con el anticristo, junto con el falso profeta. O sea, todos ellos tienen determinado un destino final que va a ser el lago de fuego. Por eso, precisamente, Pedro nos recuerda que a Jesús están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Bueno, con esto terminamos lo que es el capítulo 3 de la primera carta de Pedro y vamos a comenzar con el capítulo 4. Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Estamos por concluir el tema del sufrimiento del creyente, el cual Pedro comenzó a desarrollar desde el versículo 11 del capítulo 2 de esta su primera carta, y es un tema que concluirá con el versículo 11 de este capítulo 4 que estamos estudiando. Entonces, en todo este tiempo hemos estado hablando acerca del sufrimiento del creyente. Entendemos, pues, que la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, pues, fue adosada todo el tiempo que duró
con sufrimiento y dolor. Lo cual, pues no debía ser una sorpresa para nadie, puesto que ya había sido anunciado que así sería por los profetas del Antiguo Testamento, que escribieron años, siglos antes de que esto sucediera. Pues sabemos que la dureza del corazón humano, el rechazo de su pueblo y la incredulidad de la mayoría hicieron que el paso de Jesús por esta tierra le dejara un amargo sabor de boca, el cual fue mitigado pues por la respuesta favorable de aquellos que sí creyeron en él. Nosotros, al leer los evangelios, vemos que pues, su labor fue incansable durante todo el tiempo que duró su ministerio terrenal. Y aún después de resucitar, se manifestó a muchos, no solo para anunciarles que él había vencido la muerte, sino también para alentar y animar a los creyentes a seguir en la fe. ¿Por qué fue necesario que esto sucediera? Pues porque después de la muerte de Jesús vino el desaliento, una reacción lógica para todas las personas que habían creído en Jesús. Lo vemos, por ejemplo, en Pedro, retomando su trabajo, ¿verdad? Yendo otra vez por las redes. Así que era necesario que Jesús, después de resucitar, se presentara ante aquellos que habían creído en él, para hacerles ver que esto no había terminado, sino que en realidad estaba empezando de acuerdo a los planes de Dios. Así lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús se aparece en el camino, donde decide acompañar a dos creyentes que habían viajado 11 kilómetros desde su pueblo Emaús para ir a la fiesta de la Pascua en Jerusalén y que habían sido testigos de todo lo que había pasado. Habían visto, pues, que durante esta Pascua Jesús había sido crucificado y pues regresaban a su ciudad de origen desanimados, confundidos y sin entender por qué las cosas habían terminado de una forma tan trágica e inesperada. Ellos, como muchos, habían creído de todo corazón que Jesús era el Mesías y ahora estaba muerto. Todo su sueño de que Israel fuera rescatado de la opresión romana y que fuera restaurado el reino mesiánico se había esfumado. Y ahora regresaban a la rutina de su vida diaria. Aunque ellos habían, antes de regresar a su pueblo, habían oído que Jesús había resucitado, pero pues en ese momento no lo creían tanto, no estaban, no les había quedado clara la trascendencia de este evento si era verdadero, ni tampoco estaban en condiciones de entender las consecuencias de la resurrección de Cristo. Más bien, ellos estaban en su mente enfocados en el fracaso y en la derrota. Por esta razón, Jesús se les apareció a ellos en el camino y les explicó que todo esto que estaba pasando, que todo esto que había sucedido, era parte del plan dentro del cual estaba contemplada su vida, su muerte, su resurrección, pero también su segunda venida. Vamos a leer un pedacito de este relato que es fascinante, ¿verdad? Que está en Lucas 24. Solo voy a leer 4 versículos. Y dice así, a partir del 23. Aquí en esta parte estamos hablando de lo que pasó cuando las personas fueron a buscar a Jesús. Y como no hallaron su cuerpo, dice Lucas, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vivía. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo Jesús, ¿verdad?
oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, esta precisamente fue la plática que Jesús tuvo con estas personas en el camino a Emaús. Les abrió las escrituras y les explicó precisamente esto que estaba escrito, que Jesús tendría que sufrir, tendría que morir y tendría que resucitar. Básicamente, Jesús les enseñó por medio de lo que ya estaba revelado en las escrituras por los profetas, que en su primera venida, Cristo tenía que venir como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, pero que Él regresaría nuevamente como un león. Es decir, primeramente vendría a sufrir como un cordero y después vendría como el león de la tribu de Judá a reinar al mundo con vara de hierro. Así que esto no tenía que sorprenderles, porque así había estado planeado por Dios desde siempre. Entonces, de la misma forma, Pedro nos recuerda que nosotros debemos entender que la primera parte de nuestra vida será de sufrimiento, pero la segunda será de un gozo indescriptible. La primera será de sufrimiento en esta tierra, pero la segunda, cuando estemos al lado del Señor en la eternidad, será de un gozo interminable. Bueno, Pablo nos dice que a los que hemos creído en Jesús se nos han dado precisamente dos cosas, las cuales él las califica como dos privilegios. El primero es que podemos confiar en Cristo y el segundo es que vamos a sufrir por él. Dice en Filipenses 1:29 lo siguiente: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por él. Así que nosotros debemos ver nuestra condición humana como un privilegio que nos ha dado Dios, tanto de confiar en Él en nuestra vida, durante nuestra vida, como también ver el sufrimiento por Él como un privilegio que nos ha sido dado. Más tarde, el mismo Pablo le recuerda a su amado Timoteo que no flaquee, sino que pelee la buena batalla de la fe. Dice así en 1 Timoteo 6:12. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, haciendo hecha la buena profesión delante de muchos testigos. Con esto, ¿verdad? Pablo le está recordando a Timoteo y nos está recordando a todos nosotros que a veces las cosas no serán fáciles. Le dice Pablo: pero recuerda dos cosas, Timoteo. Cuando estés a punto de tirar la toalla, echa mano de la vida eterna. Es decir, recuerda que la vida eterna ya es tuya y que la vida eterna es tu destino final. Recuerda esta verdad cuando flaquees, porque esto te ayudará a seguir adelante. Y tampoco olvides que antes, igual que yo, Pablo, igual que Jesús, y igualmente que todo creyente que ha vivido piadosamente, de la misma manera tú, Timoteo, antes de llegar al cielo, también debes de sufrir y de padecer persecución. Así se lo dijo en 2 Timoteo 3:12, donde dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Entonces aquí Pedro nos expone estas dos verdades juntas: la realidad del padecimiento cristiano en esta vida terrenal y la verdad de la victoria sobre el pecado en la eternidad. Cada creyente verdadero es consciente de que la lucha contra el pecado es un proceso que comenzó cuando nos convertimos. Antes no había tema con el pecado, no era importante o algo relevante. A partir de que nos convertimos, comenzó una batalla que antes no existía. Antes vivíamos en el pecado como algo natural, pero después la presencia del Espíritu Santo en nosotros encendió un foco de alarma en nuestro ser y ya no nos sentimos tan cómodos con él. Ahora deseamos desechar el pecado de nuestras vidas, como diría Pablo, ya no vivir en él, sino más bien morir a él. Leamos esto en Romanos 6, 2. Dice alguien por ahí una pregunta desde el 1, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, aquí Pablo está reiterando algo que debe de ser una verdad para nosotros. No podemos vivir en él, sino más bien nosotros tenemos que morir al pecado. Ok, bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Como siempre, les digo, pues hermanos, que Dios los bendiga en esta semana que comienza. No olvidando esta palabra, quiere decir que el Señor viene, ¿verdad? Con la cual nos despedimos diciendo Maranatha.